No hay nada más interesante y más hermoso, más sabroso que estudiar los milagros del Señor Jesucristo. En este estudio vamos a ver algunos de estos milagros y quizá eso nos dé esperanza de que el milagro que tanto buscamos finalmente ocurre en nuestra vida. Así que comencemos un nuevo estudio de la palabra de Dios a partir de ahora. Es siempre un gusto recibirla a usted, querida amiga y querido amigo, aquí en mi canal. Soy Rubén Bullón y este video es el estudio de la lección de la Escuela Sabática, lección de número 5, que trae como título Milagros alrededor del lago. Antes de leer el verso para memorizar, quiero una vez más invitarlo a marcar que le gustó el video, a suscribirse al canal. Todo eso es muy importante. Y mire, mientras más usted apriete que le gustó el video y marque un comentario, marque que se suscribió, más se promociona el canal en YouTube, más YouTube nos ayuda a hacer llegar ese material a más personas. Y eso nos ayuda un montón en la producción aquí. Así que por favor, sáquenos 30 segundos de hacer eso. ¿Le parece así? Muchas gracias. Ahora sí, vamos a leer el verso para memorizar. Pero Jesús no le permitió, sino le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo compasión de ti. Marcos capítulo 5, verso 19. El ministerio del Señor Jesucristo estuvo muy centrado en el área de la Galilea, en especial alrededor del lago. Alrededor del lago podemos ver muchos de los milagros que el Señor Jesucristo hizo. Como les comentaba, el Evangelio según San Marcos, en especial esta sección del libro del Evangelio de San Marcos, fue muy importante en el comienzo de mi vida como predicador. En las primeras predicaciones que escribí, los primeros sermones que escribí, tuvieron Marcos 4, 5 y 6 como base. Siempre me gustó mucho esta secuencia. Me acuerdo de leer el libro del doctor Roberto Badenas, allá en los años 90, el libro llamado Encuentros, y cómo él pintaba esta escena, y eso me enamoró mucho del Señor Jesucristo, que es el gran punto de esta porción del Evangelio de San Marcos. Es comenzar a contestar la pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y querido, quiero invitarlo a usted a participar en los comentarios ahora. Para usted, ¿quién es Jesús? Escribe en los comentarios en una frase: ¿quién es Jesús? Me gustaría saber cuál es su interpretación, cuál es su definición. Cristo hace estos milagros porque muchos tenían que contestar esa pregunta, los discípulos, la gente. ¿Quién es Jesús? A través de estos milagros, y vamos a ver en la estructura cómo esto se presenta, vamos a lograr comenzar a definir todo eso, aunque la definición final llega solamente en su sacrificio final. Pero es muy importante que nosotros tengamos esto. ¿Quién es Jesús para usted? Escribe en los comentarios, por favor. ¿Quién es Jesús para usted? Quisiera su respuesta y su participación, y quizás su respuesta en los comentarios pueda ayudar a otras personas a tener una definición más clara y más personal de quién es nuestro Señor y Salvador. El primero de los milagros que vamos a estudiar es cómo Jesús calmó la tormenta. Esa es una de mis historias predilectas. Cómo Jesús, dormido durante toda esa tormenta. Yo me acuerdo que en la primera vez que prediqué sobre este tema, sobre este pasaje, yo le pinté a la gente que para mí Cristo estaba despierto. Y miraba a la gente así con un ojo medio abierto, pensando: ¿hasta cuándo van a luchar solitos? ¿Hasta cuándo van a luchar solitos? Es que los discípulos no se habían dado cuenta todavía de quién era Jesús. Por eso, yo les hice la pregunta en la lección de ayer: ¿quién es Jesús para ti? Si yo no sé quién es Jesús, yo no confío en Él. Y si no confío en Él, yo sigo luchando solito. Por eso que la vida cristiana, religiosa de algunos es tan pesada, tan difícil, porque no confían en el Maestro. Y luchan solitos, y batallan solitos. Quieren sacar de la barca de su vida toda el agua solitos. Pero ahí está Jesús. Ahí está.
Querido, por favor, entiende lo que te voy a decir. Mientras luches solo, jamás lograrás victoria. Pero no tienes que luchar solo. Cristo está al lado tuyo, te está extendiendo la mano, te está pidiendo que le hagas paso, que le abras paso. Está pidiendo, hijo, para de luchar solo, para de sufrir solo. Yo estoy aquí y yo te puedo dar la victoria, pero no te puedo dar victoria si tú no me abres paso. Así que, querido amigo, querida amiga, por favor, ábrele paso a Cristo en tu vida, dale a Él el control de las cosas. Te prometo que vas a ver victoria en tu vida, te prometo que lograrás éxito y alcanzarás todo lo que siempre quisiste alcanzar. El problema del ser humano no es que no tiene ayuda de Dios, el problema del ser humano es su orgullo. Es que en su orgullo cree que sabe más, en su orgullo cree que puede más. Pero llega al límite el orgullo humano cuando ve la barca hundiéndose sin saber más para dónde ir. Y quizá usted sea esa persona hoy día. Pero permíteme decirte eso, no estás solo. No fuiste abandonado. Ahí al lado tuyo, con un ojo medio abierto, está el Señor de señores, solamente esperando que le permitas trabajar por ti. ¿Permitirás que Cristo haga la obra? Cuando los discípulos permitieron que Cristo hiciera lo que Él podía hacer, se asombraron. Y es interesante que el autor de la lección propone que esa fue una teofanía. ¿Qué era una teofanía? Era cuando aparecía Dios o Cristo, uno de sus ángeles, a un personaje del Antiguo Testamento, como fue con Moisés, con Abraham y con tantos otros, ¿no? Una teofanía. Y el autor propone, y voy a leer aquí, el autor propone que las teofanías tenían 5 partes muy claras. La primera de ellas era la demostración del poder divino. La segunda, el temor humano. La tercera, la exhortación a no temer. La cuarta parte, las palabras de la revelación por la que Dios o el ángel aparecieron. Y quinto, la respuesta humana a esa revelación. Esas cuatro de estas 5 partes vamos a ver aquí en el momento donde los discípulos se encuentran. Por ejemplo, la demostración del poder divino fue Jesús parando la tormenta. Entonces viene el temor humano que se expresa en la pregunta de los discípulos: ¿quién es este? La tercera, la exhortación a no temer, es Jesús que les dice: no teman. No teman. La cuarta, que es las palabras de revelación, es la única parte que no tenemos aquí, pero no que no tenemos, está oculta y les voy a mostrar cómo. Y la quinta es la respuesta a la respuesta humana a la revelación, que es la adoración de los discípulos. Pero aquí vamos a encontrar un punto que se hará común en el Evangelio de San Marcos, que es el silencio que Jesús propone de quién es Él. Él propone ese silencio y varias veces Cristo dice: no le digas a nadie, no le cuentes a nadie. ¿Por qué? Porque Él todavía se va a revelar de manera completa a la humanidad. Se va a revelar de manera completa a ese pueblo, a esa gente que estaba por ahí. El punto interesante es que esa pregunta de quién es Jesús, cuáles son sus revelaciones, eso se deja al lector del Evangelio. Por eso vuelvo a repetir, ¿quién es Jesús para ti? Tener eso claro te ayudará a enfrentar las tormentas de la vida. Si yo no sé quién es Jesús, toda tormenta me va a hundir. Pero si yo sé quién es Jesús y yo lo conozco y me relaciono con Él, puede venir la tormenta que sea, puede caer el mundo y yo estoy en paz porque estoy en Cristo. Pregunto, ¿sabes quién es Jesús en tu vida? Me acuerdo de leer el libro del doctor Roberto Badena llamado Encuentros. Y uno de los encuentros que él propone es el encuentro del endemoniado gadareno con Jesús.
Pero la manera como el doctor Badenas pinta esa escena para mí siempre fue muy fascinante y la razón por la cual me enamoré de esa porción de la Biblia. La tormenta acaba, la cuestión de la tormenta es la noche anterior al encuentro de Jesús con el endemoniado. Y creemos que el endemoniado tenía sus momentos de lucidez. Y el doctor Badenas propone de que el endemoniado estaba en el alto de una montaña y en un momento de lucidez ve la tormenta. Y de repente la tormenta para de inmediato. Y el doctor Badenas escribe de manera tan poética, tan hermosa, diciendo así: por un momento, no sé si las palabras son exactamente así, pero él decía que por ese momento ese endemoniado pensó: ¿será que un día la tormenta de su vida pudiera parar también? Cosa impactante, ¿no es cierto? El milagro que vamos a ver ahora es cuando Jesús se encuentra con ese endemoniado y todo lo de ese endemoniado está mal, todo. Él se corta, él vive entre los sepulcros, todo lo que era malo, él se hacía daño a sí mismo, él se destruía a sí mismo. Y al ver a Jesús, corre y se prostra delante de él. La lección propone de que esa palabra prostrarse viene del griego adorar, vino para adorar a Dios, pero cuando abrió su boca, en vez de salir un grito de adoración, un clamor de alabanza, salen improperios, sale basura, salen ofensas. Los demonios adentro de él los llevan a insultar. Pero Cristo tiene la habilidad de escuchar más allá de las ofensas. Él tiene la habilidad de escuchar que detrás de la voz de todos los demonios estaba un grito de desespero de un hombre sufriendo. Estos días alguien me preguntó así: pastor, ¿le duelen las críticas en la internet? No me duelen. Y te explico por qué no me duelen. Porque detrás de cada persona que ataca e insulta, yo sé que está una persona triste e infeliz. Es una persona que sufre, que lo único que quiere es un poco de amor. Quiere que alguien le abrace. Quiere que alguien reconozca que existe. Todas las personas que se dedican a ofender, a insultar, a criticar, no son otra cosa sino personas llenas de demonios, de tristezas, de amargores, de sufrimiento, de dolor, de abuso. Y la manera de clamar por ayuda es atacar, es criticar, es mentir. Por eso todas las veces que alguien me dice: pastor, ya vio esta crítica, ya vio este insulto. Y por eso he propuesto en mi corazón nunca contestar a esas personas, porque yo sé que no son ellas. Son los demonios que cargan adentro, son las heridas que cargan adentro, lo que les lleva a destilar todo ese veneno, en especial en la internet. A usted que le gusta criticarme, a mí, a otros pastores, que le gusta insultarme. ¿Cuántas veces yo recibo mensajes de insultos? Y un día contesté un mensaje de esos, diciendo: hermano, lo siento mucho que se sienta así, pero quiero que sepa que voy a estar orando por usted. Y esa persona me escribió: pastor, gracias, lo siento que le dije eso, me siento tan solo, tan triste, nadie me hace caso. Me dolió tanto el corazón ver la situación de esa persona, ¿sabes? Porque yo sé que por detrás de toda esa carátula de justicia están personas tristes, solitarias, muchas veces golpeadas por la vida, incomprendidas. Cristo tuvo esa habilidad de ver que por detrás de los gritos satánicos que salían de la garganta de ese joven, de ese hombre, estaba un grito de desespero pidiendo ayuda. Y nunca, escucha bien lo que te voy a decir, nunca una oración pidiendo ayuda a Dios quedará sin respuesta inmediata de Dios. Así que si hoy día estás pasando por lo peor de tu vida, si hoy día estás viviendo el peor momento de tu historia,
Si hoy día estás sufriendo algo que nunca te imaginaste que pudieras llegar a sufrir, si hoy día sientes que ya no hay esperanza para ti, si hoy día sientes que ya no hay más por dónde ir, escucha bien lo que te voy a decir. Siempre hay esperanza en el nombre del Señor Jesucristo. Siempre hay victoria en el poder de Dios. Él puede calmar la tormenta. Él puede sanar las heridas. Él puede expulsar los demonios. Él puede hacer lo que nadie puede hacer. Así que hoy día atrévete a pedir ayuda a Dios y verás que todo es posible en el nombre del Señor Jesucristo. Lo único que nos hace falta es pedir la ayuda de Dios. Así que atrévete a pedir. Escribe en los comentarios esa oración. Señor, por favor, ayúdame. Señor, por favor, ayúdame. Es una oración muy sencilla para que escribas en los comentarios, pero verás que esa oración es increíblemente poderosa. Aquí encontramos en esta lección otra de las historias sándwiches. El Evangelio de San Marcos hay esas historias sándwiches. ¿Qué son historias sándwiches? Son historias que comienzan y se interrumpen, que es el primer pan, vamos a decirlo así. Después viene, al interrumpir la historia, el evangelista añade una segunda historia que podemos decir que él es el relleno del sándwich, y cuando termina esa historia, él vuelve a la primera historia, que es el otro pan del sándwich. Esa es una propuesta del autor de la lección muy interesante. Vamos a encontrar en el otro milagro la hija de Jairo y la mujer con el flujo de sangre. Hay cosas muy interesantes en estos milagros y le recomiendo leer esos milagros en la Biblia para que usted pueda comenzar a sacar sus lecciones. Y yo voy a destacar 2 puntos en estos milagros. También 2 puntos nomás. Hay muchas lecciones que podemos sacar aquí. Y si quiere, escribe en los comentarios cuáles son las lecciones que usted saca de ese milagro que quizá yo no tuve tiempo de sacarlos aquí. Pero hay un punto. Por ejemplo, Jairo. Creemos que Jairo no era así seguidor de Cristo, nada de eso, pero en su desesperación por la salvación de su hija, pues él se prostra frente a Jesús y le pide ayuda. Pero la manera con la cual Jairo pide ayuda, eso no está en la lección, eso es una conclusión mía. La manera como Jairo pide ayuda es típica de muchos de nosotros al decirle, Señor, ven, haz esto, esto, esto y esto. Eso se compara a lo de la mujer. Ella piensa, si yo toco el manto de Cristo, yo seré sano. O sea, y es aquí donde está la razón por la cual por veces no recibimos la respuesta que esperábamos de Dios. Porque queremos que Dios haga lo que nosotros queremos que se haga. Y una de las cosas que me he dado cuenta en mi vida es de que en la gran mayoría de las veces la voluntad de Dios es muy diferente de la mía. En la gran mayoría de las veces los caminos de Dios son diferentes de los míos. Puede parecer que mi camino es bueno, puede parecer que mi idea es buena y puede que sea de verdad bueno y buena. Pero eso no quiere decir que ese es el camino que Dios tiene para mí. Y aceptar la soberanía de Dios es aceptar los caminos que Dios tiene para mí, aunque yo esté en desacuerdo. Jairo quería sanidad de la manera que él quería, la mujer quería sanidad de la manera que ella quería. Y queridos, Dios no es el drive-thru de la McDonald's. Yo siempre digo eso. Yo no me presento a Dios para decirle qué es lo que Él va a hacer. Orar no es ponerle una orden a Dios diciendo es esto lo que quiero. Orar es abrir mi corazón. Adorar es rendirme. Poner a Dios en primer lugar es aceptar que Él es el que decide y que guía. La pregunta es, ¿estoy dispuesto a hacer lo que Dios quiere que yo haga? En el caso de Jairo, Dios le dice, está bien Jairo, pero no va a ser como tú quieres. Y en el caso de la mujer igual. Porque aquí viene el segundo punto. Primero, la voluntad de Dios no es la mía. Segundo, la voluntad de Dios es mucho mejor que la mía. Siempre. Cuando yo quiero 10, Dios tiene 1000. Si yo quiero 50, Dios tiene 5000. Y aquí está, queridos, quizá ese sea el punto que más necesitamos entender. ¿Quieres ser feliz? Escucha bien.
¿Quieres ser feliz? Aprende a hacer la voluntad de Dios. ¿Quieres ser feliz? Aprende a obedecer la voluntad de Dios. Porque Dios sabe lo que es mejor para ti. Dios sabe los caminos que te llevarán a la felicidad. Dios sabe lo que te hará feliz, lo que te hará pleno, lo que te dará paz. Mientras te pelees con la voluntad de Dios, sufrirás. Mientras exijas que Dios haga lo que tú quieres que se haga, llorarás, sufrirás, lamentarás. Pero a partir del momento que te rindas a la voluntad de Dios y digas, Señor, que no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad, entonces verás que el sol vuelve a brillar y que las lágrimas se secan de mi rostro. ¿Estás dispuesto a cumplir la voluntad de Dios? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Entonces, querido amigo, querida amiga, estos dos milagros nos enseñan. Permitamos que Dios haga su voluntad. Dios, para Jairo, tenía una resurrección, porque la sanidad no era suficiente para transformar un corazón duro como el de Jairo. Y hay momentos, otra lección, ¿no? Hay momentos que Dios tiene que permitir que el dolor nos toque de manera fuerte. ¿Cómo fue con Jairo? Aunque Dios tenía una resurrección, permitió que la muerte lo golpeara. ¿Qué es lo que Dios tiene que permitir que pase en tu vida para que te despiertes? Con la mujer con el flujo de sangre, Dios no quería curar su cuerpo nomás. Quería curar su alma, sanar su emocional. Es una dama que carga una enfermedad por años, que se siente rechazada, que se siente como una abominación, un personaje bajo de la sociedad. Y no era solamente sanar su cuerpo, era decirle, hija, tú estás perdonada, pero más que todo, decirle, hija, hacerla sentir especial, hacerla sentir que vale mucho. Dios quiere hacer grandes cosas en nuestra vida y depende solamente de nosotros aceptarlos. ¿Estás dispuesto a aceptar la voluntad de Dios en tu vida? Es interesante en la historia de Jesús, cuando uno se dedica a leer la Biblia, notar que había una crisis para con su familia. La lección del día miércoles va a presentar un poquito de esa crisis cuando Cristo regresa a su ciudad y comienza a enseñar la Biblia. Y la gente se asombra de sus ideas, pero al rato contrasta ese asombro con la realidad de que ese predicador no era el carpintero, no era el que estaba entre nosotros aquí, no es de la familia tal. Y sabemos a través de la lectura del Evangelio de San Marcos de que había una fricción entre Cristo y su familia. Y es fácil imaginar que la familia de Jesús hubiera hablado mal de él por ahí. El rechazo que Jesús sufre de su familia es algo que prepararía a los discípulos para la misión que tendría. Querido, cuando yo estoy en Cristo, todo contribuye para mi crecimiento, tanto las cosas buenas como las cosas malas. Esperar que en mi vida todo sea bueno es esperar algo que jamás pasará. Esperar que en mi vida todo salga como me parece mejor es esperar una ilusión, una utopía. El rechazo que Jesús sintió en Nazaret, esa era preparación para el rechazo que los discípulos enfrentarían mientras predican con su misión, porque es la segunda parte de la lección. Y otra vez vuelve una historia sándwich. Jesús mandando a sus discípulos a la misión, en medio del relleno de la historia de la muerte de Juan el Bautista, y concluye con los discípulos en misión. Ahora, los discípulos en misión, y Jesús les dice eso, prediquen, vayan, no lleven nada, la gente los va a mantener, pero si alguien los rechaza, pues sacuden el polvo de las sandalias y no vuelvan más por allá. Queridos,
Esperar que todo el mundo acepte nuestra vida, nuestro mensaje, nos acepte a nosotros como personas, es esperar una utopía, una ilusión. El evangelio será rechazado muchas veces. Por ejemplo, en la lección de la semana pasada vimos la parábola del sembrador. Y de los 4 terrenos, 3 rechazaron. Muchos van a rechazar. Muchos no creerán en lo que nosotros creemos. Y muchas veces gente cercana a nosotros, está bien. Es un santo derecho que todo mundo tiene de rechazar lo que yo creo. Lo importante es no permitir que el rechazo me detenga. No permitir que las crisis me detengan. Y ahí se inicia la historia de Juan el Bautista con una crisis. Una muerte cobarde, una muerte fabricada por intereses, escrúpulos de la esposa de Herodes, que acabaron con la vida de un buen hombre. Servir a Cristo no es fácil, es vivir enfrentando crisis. Pero la belleza de servir a Cristo es que cuando yo lo hago con sinceridad en mi corazón, incluso esas crisis me hacen más fuertes y me preparan para éxitos más grandes, para victorias más grandes. Todo lo que estás pasando ahora, escucha bien esto, todo lo que estás enfrentando ahora, si estás de manos dadas con Dios, serán para tu beneficio. Todo. Las lágrimas que derramas ahora, el dolor que sientes ahora, el sentimiento de menosprecio, el dolor, la soledad, todo. Lo de malo que estás pasando, si estás en Cristo, te servirán en un futuro para tu éxito. Es así que Dios trabaja. Dios no nos protege del sufrimiento. Él nos ayuda a, en medio del sufrimiento, salir adelante y del sufrimiento sacar lecciones. Por eso nunca fue tan importante como es hoy día estar aferrado de Dios. Porque el dolor vendrá. Lo único que yo tengo que aprender es qué lecciones puedo sacar de todo eso. Cuando yo estoy en Cristo, yo veo cómo puedo tener victoria. Así que, querido, te invito a eso. Mantente aferrado al Señor. Y el rechazo de la familia o las peores crisis que puedes enfrentar serán para tu bendición, serán para tu éxito. Algunas de las escenas bíblicas yo quisiera haber estado para ver cómo fueron. Elías en el Monte Carmelo es mi escena predilecta, como yo quisiera haber visto eso. Pero otra escena que me gusta mucho y quisiera haber visto es Jesús multiplicando pan y peces. Como hubiera sido genial ver todo eso. Ahora, el autor de la lección propone algo que yo nunca honestamente lo había considerado, pero me parece genial. Que toda la escena puede llevarnos a pensar en el comienzo de una revolución. Mucha gente esperaba que el Mesías fuera un revolucionario que los libraría del yugo de Roma. De repente estaban 5,000 personas en el descampado. Podemos imaginar que eran muchas más, pero la Biblia habla de 5,000 hombres. Eso era suficiente para comenzar una rebelión, una revolución. El maestro está predicando ahí. El maestro les da de comer. Ellos ven que hay un milagro, ven que hay poder en ese maestro y se dan cuenta, es hora de comenzar la revolución. Pero cuando termina eso, en vez de una revolución, Cristo los despide a la multitud, manda a sus discípulos a la barca y Él se aísla a orar, a estar a solas con Dios. Su Mesías es completamente diferente. Nada de lo que el pueblo pudiera llegar a haber imaginado pasó. Y aquí, queridos, está la importancia, y el autor destaca esto,
la importancia de entender bien las profecías. Yo tengo mucha preocupación, honestamente, con predicadores de profecía que en todo ven terrorismo, en todo ven maldad, en todo ven ataques, en todo ven persecuciones. La mala interpretación de la profecía genera malos seguidores de Cristo. Vuelvo aquí al texto bíblico. Ahí estaban 5,000 seguidores de Cristo que pudieran estar esperando por una revolución y de hecho esperaban por eso porque tenían una mala interpretación de la profecía. La profecía nunca apuntó para un revolucionario y sí para un Mesías sufridor. Pero porque mal entendieron las profecías, esperaban algo que nunca iba a pasar. Y eso es un riesgo real que nosotros pasamos en nuestros días. Creemos que la profecía es para asustar, es para asombrar, es para atacar, es para dividir. No. La venida de Cristo es la más hermosa profecía que tenemos. Y todo el estudio de los eventos finales debería generar en nuestro corazón ánimo, esperanza, deseo por la predicación, deseo por el cumplimiento de la misión, deseo por amar a mi prójimo, por ayudar a las personas. Pero tristemente, cuando yo veo y escucho algunos mensajes de profecía, lo último que aparece es eso. ¿Cuándo aparece? Estamos preocupados en, no, que esto quiere decir el otro, no, que el Papa, no, que el gobierno de Estados Unidos, no, que el sol, no, que de esto, que lo... Están preocupados en detalles, en crisis, en guerra, y se olvidan del Señor Jesucristo como el centro de la profecía. Esta lección es un llamado al buen entendimiento de la profecía. Fue uno de los factores complicadores en los tiempos de Jesús, el mal entendimiento de las profecías. ¿Será que no estamos cometiendo el mismo error hoy día? ¿Será que no estamos cayendo por las mismas fallas hoy día? Es muy importante entender la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, no estudie la Biblia de modo apurado. Estudie la Biblia con calma. Y usted va a descubrir que la Biblia no está aquí para probar sus puntos. La Biblia aquí está para transformar su vida, transformar mi vida. Y si leemos la Biblia con cuidado y si nos aferramos al Señor de la palabra, veremos cosas increíbles pasando con nosotros. Veremos milagros increíbles en nuestra vida. Veremos transformación y más que eso, las personas a nuestro alrededor verán ese nivel de transformación. Así que dedícate al estudio de la palabra. Verás que solamente tienes a ganar. Los milagros de Jesús son, sin lugar a duda, razón de los mejores estudios. Meditar en la vida de Cristo, meditar en esos milagros, sacar lecciones de eso para nuestra vida es algo impagable, es algo genial, que valdría mucho la pena que lo hiciéramos más y más veces. Quiero invitarlos siempre a seguir estudiando la vida de Cristo, gastando más y más tiempo meditando en sus obras, en sus palabras, en sus acciones. Estoy seguro que eso va a transformar tu vida de manera poderosísima. Quiero terminar leyendo una cita del Espíritu de Profecía que usted, como siempre, puede acompañar en pantalla. Con corazón desconforme preguntaban, ¿por qué, si Jesús podía hacer obras tan admirables como las que habían presenciado, no podía dar a todos los suyos salud, fuerza y riquezas, librarlos de sus opresores y exaltarlos al poder y a la honra? El hecho de que aseveraba ser el enviado de Dios y sin embargo se negaba a ser el rey de Israel era un misterio que no podían sondear. Su negativa fue mal interpretada. Muchos concluyeron que no se atrevía a presentar sus derechos porque él mismo dudaba del carácter divino de su misión. Así abrieron su corazón a la incredulidad. A la semilla que Satanás había sembrado llevó fruto según su especie, incomprensión y deserción. Deseado toda la gente, página 349. Y aquí está un resultado triste del mal entendimiento de las profecías.
porque las cosas no salen como yo las interpreté, yo termino abriendo paso y espacio al enemigo en mi corazón. Ese es otro riesgo que podemos incurrir en nuestros días cuando mal entendemos y mal estudiamos las profecías, esperando que las cosas sean como nosotros interpretamos y terminan que nunca van a ser. Y permitimos y le abrimos espacio al enemigo a plantar la cizaña, la duda. Eso fue lo que le pasó a muchos de los seguidores de Cristo. Esperaban que Cristo fuera una cosa que la profecía nunca dijo que sería. Y eso generó en su corazón muchas dudas. El enemigo gana espacio. El enemigo gana donde hay duda, donde hay chisme, donde hay incredulidad. ¿Será que eso nos podría estar pasando a nosotros hoy día también? Por eso vuelvo a repetir y insistir. Nunca fue tan importante estudiar la vida de Cristo, gastar tiempo meditando en lo que Él hizo y sacar lecciones para nuestra vida. Esa es la única manera de crecer en seguridad en la palabra de Dios. Gracias, querida amiga, querido amigo, por estar conmigo. Gracias por acompañarme durante este estudio. Y espero que la mano poderosa de Dios te bendiga de manera abundante. Nos vemos en los próximos videos. Y por favor, siga siempre conectado con nosotros aquí. Es siempre un gusto tener su participación. Cuídese mucho. Nos vemos muy pronto.